Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día fantástico, lleno de alegría y buena energía. Hoy, amigos y amigas, tenemos en la mira una noticia que ha estado dando mucho, pero mucho de qué hablar en el fascinante mundo del espectáculo. Y es que, como saben, aquí nos encanta desmenuzar esas historias que nos hacen suspirar, emocionarnos o simplemente nos dejan con la boca abierta. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una posible reacción, un posible gesto, de alguien que está en el ojo del huracán mediático, y vamos a conectarlo con un tema que sinceramente genera muchísima curiosidad: ¿qué pasa cuando ciertas figuras públicas reaccionan a temas que les tocan de cerca? Específicamente vamos a indagar en el tan comentado posible reaction de Ethan Cook ante la noticia de Can Yaman y de Method Demir. Así que si son tan fans de los chismes del corazón, de los giros inesperados y de intentar descifrar las intenciones detrás de cada gesto, han llegado al lugar correcto. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones, porque créanme, no se querrán perder lo que viene en este canal. Imaginen la escena. Tenemos a dos nombres resonando con fuerza: Ethan Cook, conocido por su música y también por su vida personal, y Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel internacional, y como no, su relación con Demet Özdemir, la talentosa actriz que también tiene una legión de seguidores. Las noticias sobre ellos fluyen como ríos caudalosos y a veces un pequeño detalle, un like, un comentario, o incluso la ausencia de ellos, puede decirnos más que 1000 palabras. En este caso particular, la ola de rumores y especulaciones ha girado en torno a una posible reacción, o más bien, la falta de ella, por parte de Ethan Cook ante la confirmación o los continuos rumores de una relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora aclaremos algo desde el principio. En el mundo de las celebridades, la línea entre la realidad y la especulación a menudo se vuelve borrosa. Los fanáticos, los medios, todos estamos buscando pistas, buscando confirmaciones, y a veces, hasta proyectamos nuestros propios deseos o miedos en las acciones de los famosos. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos, o lo que se está rumoreando con fuerza, sobre la postura de Ethan Cook? La situación que se ha estado comentando en diversos portales de noticias y redes sociales es la siguiente: se sabe que Ethan Cook y Demet Özdemir tuvieron una relación en el pasado. Como en muchas rupturas, queda la duda de cómo quedan las cosas, si hay amistad, si hay rencor, o si simplemente se sigue adelante con total normalidad. La noticia bomba, o al menos el tema de conversación principal, ha sido la supuesta o confirmada relación de Demet Özdemir con Can Yaman. Y aquí es donde entra la intriga sobre Ethan Cook. ¿Cómo reaccionaría alguien que tuvo un vínculo significativo con Demet ante la noticia de que ella está con otra figura tan prominente? Se ha dicho, se ha rumoreado, que Ethan Cook ha dado me gusta a ciertas publicaciones o comentarios que, de alguna manera, apoyan o celebran la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Esto, para muchos, es una señal. Una señal de que, a pesar del pasado, Ethan Cook está apoyando la felicidad de Demet. Es una forma de decir: aunque nuestro camino se separó, deseo lo mejor para ti. Y sinceramente, en un mundo donde las rupturas suelen venir acompañadas de drama y tensión, este tipo de gestos, si son reales, son dignos de admiración. ¿Pero por qué esto genera tanto interés? Piénsenlo. Las celebridades viven bajo un microscopio constante. Cada acción, cada palabra, es analizada y reinterpretada. Y cuando hay historias pasadas de amor involucradas, la expectativa de una reacción es aún mayor. ¿Será que hay celos? ¿Será que hay resentimiento? ¿O será que prevalece la madurez y el respeto? La reacción de Ethan Cook, ya sea un me gusta o incluso un silencio prolongado, se convierte en un capítulo más de esta novela de la vida real de las celebridades. Además, es importante considerar el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman han sido una pareja que ha generado muchísima atención, tanto en Turquía como internacionalmente. Su química en pantalla, sus proyectos juntos, todo alimentó las sospechas de una relación, y cuando finalmente se hizo más pública, el mundo del entretenimiento explotó de entusiasmo. Y en medio de todo esto, las miradas se dirigen hacia aquellos que estuvieron antes, o que de alguna manera, podrían sentirse afectados. Ahora, volviendo a Ethan Cook. La idea de que él podría estar apoyando la nueva relación de su expareja es un escenario muy positivo. Implica un nivel de madurez y desapego que lamentablemente no siempre vemos en este ámbito. Si realmente dio me gusta a publicaciones que celebran a Demet y Can, esto podría interpretar
Sé como una señal de que él ha superado su pasado y está genuinamente deseando la felicidad de Demet. Es un gesto de caballerosidad, por así decirlo. Sin embargo, también debemos ser cautelosos. En la era digital, un me gusta puede ser un error involuntario, una acción impulsiva, o incluso, en algunos casos, una estrategia mediática. No podemos basar todo en un simple clic. Pero si la información que circula es precisa, y si estos me gusta se han mantenido, entonces sí, estamos ante un indicio bastante fuerte de una actitud positiva. ¿Qué implicaría esto para ellos? Para Othman Koch significaría que él ha logrado seguir adelante, que su ego no se ha interpuesto en el camino de la buena voluntad hacia su expareja. Para Demet Özdemir, sería reconfortante saber que su pasado no la persigue con rencores, y que puede construir nuevas relaciones con la tranquilidad de que las personas importantes de su pasado la respetan. Y para Can Yaman, aunque quizás sea algo secundario, sería una validación de que la ruptura con Othman Koch fue cordial, lo que siempre es deseable. La especulación sobre este tema surge porque la vida privada de las celebridades es un tema que fascina. Nos gusta imaginar cómo serían sus vidas fuera de las cámaras, cómo manejan sus relaciones, sus rupturas, sus nuevas pasiones. Y cuando estas figuras son tan queridas como Demet Özdemir, Can Yaman y Othman Koch, cada detalle se convierte en noticia. Piensen en la presión que deben sentir estas personas. Estar constantemente bajo el escrutinio público, donde cada interacción, cada publicación, puede ser malinterpretada o exagerada. Es un mundo donde incluso un simple me gusta puede desatar debates y teorías. Y es aquí donde reside la magia, o quizás el caos, de la vida de las celebridades. Intentamos descifrar sus emociones, sus intenciones, a través de gestos mínimos. Es como ser un detective de la vida privada, pero con el inconveniente de que la evidencia a menudo es ambigua. En este caso específico, si Othman Koch ha mostrado un comportamiento que sugiere apoyo a la relación de Demet y Can, estaríamos ante un ejemplo de cómo las personas pueden evolucionar y priorizar la paz y el bienestar de quienes fueron importantes en sus vidas. Es un mensaje poderoso para sus seguidores: las relaciones pueden terminar, pero el respeto y los buenos deseos pueden perdurar. La información sobre el me gusta a publicaciones que apoyan a Can Yaman y Demet Özdemir proviene de diversas fuentes de noticias de entretenimiento y redes sociales, y aunque no siempre tenemos confirmación directa de los involucrados, el eco de estas noticias es innegable. Y es precisamente ese eco el que buscamos amplificar aquí, invitándolos a reflexionar sobre lo que significa. Consideremos también la posibilidad de que Othman Koch simplemente esté siendo una persona decente. Que su enfoque principal sea su propia vida, su carrera, y que las relaciones pasadas sean eso, pasado. Sin embargo, en la cultura de la celebridad, donde todo se magnifica, incluso un acto de decencia puede ser interpretado como una declaración. Y es por eso que estamos hablando de esto hoy. No solo para reportar un posible me gusta, sino para discutir las implicaciones, las expectativas y la fascinación que tenemos por la vida íntima de las estrellas. Es una ventana a cómo la sociedad percibe las relaciones, las rupturas y las nuevas oportunidades en el amor, especialmente cuando las personas involucradas son figuras públicas. Imaginen la cantidad de información que se maneja en redes sociales, la cantidad de comentarios, de publicaciones, de interacciones. Para una persona pública puede ser abrumador. Pero cuando uno elige dar un paso hacia adelante, como lo sugiere este posible gesto de Othman Koch, se abre un camino de positividad. En resumen, lo que se rumorea con fuerza es que Othman Koch, al parecer, ha mostrado su apoyo, de forma sutil pero significativa, a la relación de su expareja Demet Özdemir con Can Yaman. Esto se ha manifestado a través de interacciones, como dar me gusta a publicaciones que celebran a la pareja. Si esto es así, representa un gesto de madurez y respeto, indicando que ha superado el pasado y desea lo mejor para Demet. En un mundo donde los dramas suelen ser la norma, este tipo de actitudes son refrescantes y dignas de destacar. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este análisis intrigante. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de las reacciones de celebridades y las complejidades de las relaciones en el ojo público. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este gesto de Othman Koch es genuino? ¿Cómo manejarían ustedes una situación similar? ¿Qué piensan sobre la atención que se le da a la vida privada de los famosos? Déjenme sus comentarios abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Y si este vídeo les ha parecido
Interesante, les invito a que dejen un gran me gusta para apoyarnos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también disfrutan de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao, chao.